Bendiciones, mis hermanos, hermanas y amigos y amigas. Gracias una vez más le damos al Señor por compartir con ustedes las palabras de Dios. Busquen en su Biblia en San Mateo capítulo 12, 34 al 37. San Mateo capítulo 12, 34 al 37. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Repito, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Había una vez un hombre que calumnió gravemente a un amigo suyo por la envidia al ver el éxito que éste había alcanzado. Tiempo después, aquel hombre se arrepintió por la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo y visitó un hombre muy sabio a quien le dijo: quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo? A lo que el sabio contestó: toma un saco lleno de plumas y suelta una a una donde vayas. El hombre, muy contento por aquello tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un día había soltado todas las plumas por la ciudad. Volvió donde el sabio y le dijo: ya he terminado. A lo que el sabio contestó: esta es la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que esto significaba y no pudo juntar casi ninguna. Al volver el hombre sabio le dijo: así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, asimismo el mal que hiciste volaron de boca en boca y ya no lo puedes reparar. Ve, pídele perdón a tu amigo y la próxima vez recuerda que es mejor no desparramar las plumas, porque ya nunca se podrán volver a juntar. Con la ayuda del Señor, en esta noche quiero conversar con ustedes bajo el tema: el peligro de injuriar y calumniar al siervo de Dios. El peligro de injuriar y calumniar al siervo de Dios. Conocemos como injuria aquellas expresiones que consiste en imputar a alguien hechos falsos que atentan contra la dignidad de una persona. Es decir, son acciones objetivamente ofensivas que dañan la fama del injuriado. Ejemplo: anunciar que una mujer es una prostituta es una injuria. O decir públicamente que una persona es homosexual con el fin de ofenderla y sin ningún tipo de prueba. Publicar de que alguien es un mentecato, o sea, necio, tonto, poco inteligente, o insultarle a través de cualquier medio de difusión de noticias. Hermanos y amigos, eso es lo que nosotros vemos a diario. Personas que viven injuriando a otras solo con el fin de
solo con el fin de ofenderle, solo con el fin de opacarle, solo con el fin de dañar su reputación, de hacerle sentir mal, de hacer que la sociedad lo vea de otra manera a la manera que la sociedad lo está viendo. Entonces él quiere dañar esa reputación, quiere dañar esa honorabilidad, quiere dañar la imagen de aquella gente, y lo que hace es que se inventa cosas para dañarla. Ahora, bíblicamente tenemos un ejemplo, y este ejemplo está en Tercera de Juan capítulo 1 versículo 9 y 10. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 9 y 10. El versículo 9 dice: le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Aquí hay un problema. El apóstol Juan está escribiendo esta carta a su amado Gayo, elogiando a Gayo acerca de esa gran hospitalidad, a ese gran recibimiento que él está teniendo a los hombres que vienen a la iglesia, a los hombres que vienen a hablar de la palabra de Dios. Gayo lo recibe, pero Gayo está siendo objetado por su hermano Diótrefes, a quien no le está gustando esa hospitalidad que Gayo le está brindando a los hermanos que vienen a la iglesia. Entonces, en esa carta, el apóstol Pablo le dice a Gayo, está advirtiéndole a Gayo que Diótrefes, que está en medio de ellos, quien le encanta ser el primero entre ellos, o sea, Diótrefes estaba entre ellos, pero es de la persona que siempre quiere estar arriba. Quiere ser el primero, quiere ser el principal. Pero para ser el principal, ellos necesitan opacar al otro. Hermano, brille con su luz, no trate de opacar al otro. Entonces Diótrefes le está haciendo la contra al hermano Gayo, y como él quiere ser el primero, el apóstol Juan dice: yo cuando vaya, yo voy a reprocharle su comportamiento, fíjense ahí, ya que con palabra malintencionada que hace el injuriador. El injuriador inventa palabras, inventa cosas con la mala intención de dañar la imagen de alguien, de dañar la reputación de alguien, de dañar la fama de alguien. Eso hace el injuriador, buscando opacar al otro. Entonces, por eso es que dice el apóstol Juan: yo le voy a reprochar ese comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla con nosotros, habla de nosotros. O sea, no se sabe qué es lo que decía Diótrefes en contra del apóstol Juan. ¿Cuáles eran esas palabras malintencionadas que trataban de dañar a ese hombre de Dios? Pero Diótrefes no era alguien que estaba fuera de la iglesia. Diótrefes estaba en la iglesia. Lo que está sucediendo hoy en día también con personas que quieren llegar a la fama, con personas que quieren prosperar, que quieren tener un buen público, entonces trata de opacar, trata de dañar la imagen del que ellos entienden que está por encima de él, diciendo cosas con las malas intenciones. Pero, ¿qué es la calumnia? La calumnia consiste en la imputación falsa a una persona a la cual se culpa de un hecho que la ley califica como delito, a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no es quien lo cometió. O sea, la calumnia, el calumniador me imputa algo que él sabe que la ley
prohíbe, que es un delito, entonces dice que yo lo hice, a sabiendas de que yo no hice eso, o que lo que él está diciendo nunca sucedió. Ejemplo, que digan, bueno, el calumniador diga, yo vi a Leonel robando en un establecimiento. O sea, a mí me vio robando en un establecimiento sabiendo que esto no es verdad, solamente por hacerme daño. Es el trabajo del calumniador. Y tenemos un ejemplo bíblico. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 9 y 11. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 9 y 11. En las cartas decía, decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a dos sinvergüenza y háganlos testificar que él ha blasfemado tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Ustedes conocen la historia de Acab, el rey Acab y Nabot acerca de la viña. Conocen esa historia, no vamos a narrar esa historia, solamente vamos a narrar la parte que nos interesa, donde se realiza la calumnia. Cuando el rey Acab llega triste, porque Nabot no quiso darle la viña. Ahora, que la esposa Jezabel lo ve triste, y él le explica las razones. Entonces, él le dice, quédate tranquilo que yo voy a resolver este problema. Ella entonces hace carta, la envía a los ancianos, a los nobles de aquella ciudad. Entonces, ella diciéndole qué ellos debían de hacer. Y ellos acataron lo que la reina les mandó a decir en las cartas. Hicieron lo mismo que la reina dijo. Convocaron el ayuno, trajeron a Nabot y le dieron un lugar prominente en esa reunión, y luego colocaron a dos sinvergüenzas. Y aquellos sinvergüenzas, ¿qué hicieron? Testificaron en contra de Nabot, diciendo que Nabot había blasfemado tanto a Dios como al rey. Levantaron una calumnia contra Nabot, sin Nabot haber hecho nada. Entonces aquellos dos hombres se encargaron de levantar esa calumnia contra ese hombre de Dios que no había hecho nada. Y como la Biblia, Levítico 24, 14, 15, condena al blasfemo y dice que hay que sacar a aquel blasfemo. Vamos a leérselo. Versículo 14 dice, saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Diles a los israelitas, todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias. O sea, Jezabel sabía claramente que aquel que blasfemara contra Dios había que matarlo. Entonces, por eso convocó ese ayuno y le dijo a ellos que buscaran a dos sinvergüenzas que testificaran, o sea, que calumniaran a Nabot, para que entonces el pueblo apedreara a Nabot y Nabot muriera. Pero la injuria y la calumnia son dos cosas, son dos palabras que parecida, pero tienen una pequeña diferencia, porque la injuria en la injuria se vulnera, o sea, se daña moralmente la dignidad de la persona con las afirmaciones que se hacen sobre ella. O sea, yo con la injuria, ¿qué hago? Yo daño moralmente la dignidad de la persona, no lo estoy acusando directamente, pero sí afirmo o sí doy una información y la riego para que el pueblo se entere de esa cosa.
Mientras que la calumnia es la afirmación. Ahí yo estoy afirmando, estoy acusando directamente a la persona de haber cometido un delito, sabiendo que esa persona no cometió el delito. O sea, en la injuria, yo lo que hago es que riego una información, pero no hay una acusación. Sin embargo, en la calumnia sí hay una acusación directa. Ahora, alguien dijo una vez, nunca debemos decir ni hacer algo que distorsione la imagen de otra persona. Escuche eso bien. Nunca debemos decir ni hacer algo que distorsione la imagen de otra persona. Hermanos y amigos, eso es lo que más nosotros vemos. Personas que distorsionan la imagen de otra solamente por hacerle daño. Pero la injuria y la calumnia está condenada en la Biblia. Por ende, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, como seguidor de la palabra de Dios, nunca debe de existir tales cosas en nosotros. Éxodo 20:16 dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No hable en contra de tu prójimo. No diga cosas que usted no oye, ni siquiera sabiéndolo. Tiene que decir cosas de tu prójimo. Y la gente le encanta eso, hablar de su prójimo. Pero la Biblia es tan estricta en cuanto a la injuria y la calumnia. Dios habla acerca de esto. En Levítico 6:4 dice que el calumniador debía indemnizar al calumniado. El calumniador debía indemnizar al calumniado. Si el calumniador decía una cosa de ese hombre y se comprobaba de lo que él está diciendo no era así, entonces había que indemnizar a ese hombre porque usted estaba dañando su imagen. Vamos a leerlo. Levítico 6:4 dice, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia. O sea, si usted me dijo, si usted me calumnió, me acusó de haber robado algo o de haber cometido algo, y cuando se me lleve a juicio y se compruebe de que eso no es la realidad, entonces tú tienes que indemnizarme. Había que indemnizar al calumniado, perdón. Ahora, los culpables de ese delito debían sufrir la pena que habían intentado hacer recaer sobre la persona calumniada. Deuteronomio 19 habla de esto. Deuteronomio 19 habla que los culpables de ese delito debían sufrir la pena que habían intentado hacer recaer sobre la persona calumniada. O sea, si usted intentaba opacarme, dañar mi reputación, calumniándome, diciendo que yo hice algo que no hice, entonces el castigo que a mí se me iba a dar, entonces iba a recaer sobre usted. El versículo 16 dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes, o sea, el calumniador y el calumniado, se van a presentar delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso, o sea, el testigo que tú buscaste, tu componenda, y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Eso no lo estoy diciendo yo, eso está en la Biblia. ¿Por qué?
¿Con qué propósito se calumnia? ¿Qué busca el calumniador? ¿Qué busca? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere hacer? El propósito del calumniador es dañar, desacreditar, desprestigiar, deshonrar, manchar, etcétera. Por eso, la calumnia ataca la verdad, ataca la justicia, ataca al amor y respeto al prójimo, ataca o hiere a una persona frente a la sociedad. En fin, la calumnia rechaza la unidad con el otro, nos aparta y nos deja en soledad, nos une al grupo de los que se identifican con esa posición. Claro, los que también son calumniadores me van a aplaudir por lo que estoy haciendo. Los que son injuriosos me van a aplaudir porque yo pertenezco a ese grupo. Pero el injuriador y el calumniador tienen un fin. ¿Y cuál es el fin de ellos? Eso está en la Biblia. Dice que darán cuenta de sus injurias y calumnias. Al final, el calumniador y el injuriador darán cuenta de sus injurias y sus calumnias. San Mateo 12:36. Donde Jesús está diciendo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, o sea, de toda palabra inútil, sin fruto y ni provecho que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando usted está calumniando a su hermano, en el día final usted va a dar cuenta de eso. Cuando usted está injuriando a su hermano, en el día del juicio, usted va a dar cuenta de eso. A lo mejor aquí se le aplauda. A lo mejor usted tenga mucho like. A lo mejor aquí usted sea el primero en las redes sociales por difamar a un siervo de Dios. Pero al final, en el día del juicio, usted dará cuenta de sus injurias y sus calumnias. Y la otra es que cosecharán lo que sembraron. Colosenses capítulo 3:25. El que hace el mal pagará por su propia maldad, porque no hay acepción de persona. Usted injurió, usted calumnió, usted va a pagar por eso. Usted sembró eso, usted va a cosechar eso. Porque en la Biblia, en la ley de Dios, no hay acepción de persona. No importa tu nacionalidad, no importa tu color, no importa quién sea, el rango que tenga, no importa. Usted va a pagar por injuriador y calumniador en el día del juicio, porque eso fue lo que usted sembró y eso es lo que va a cosechar. Y dice que serán avergonzados. Los calumniadores e injuriadores serán avergonzado. Primera de Pedro 3:16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros, como de malhechor, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Mi buena conducta la tengo en Cristo Jesús. Pero Perencejo quiere opacarme, quiere quitarme la posición en la cual Dios me ha puesto. Y quiere brillar él. Pero para hacerlo me va a colocar, me va a manchar. Va a querer manchar mi honor. Va a querer manchar mi nombre bajo calumnia. Pero dice la Escritura que ellos serán avergonzados. Porque mi buena conducta en Cristo Jesús es la que va a hablar por mí. Y la otra parte dice que los injuriadores y los calumniadores no habitarán en el santuario de Dios. Salmo 15, versículo 1 al 3. Dice en sus letras, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia,
Es la respuesta. Y habla verdad en su corazón. Versículo 3, escuche bien. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, ese es el que habitará en el santuario de Dios. Usted, mis hermanos que me escuchan, si usted es un injuriador, un calumniador, no piense que va a habitar en el santuario de Dios, porque allí Dios no admite injuriadores ni calumniadores. Desde hoy, apártese de eso, porque usted no va a habitar en el santuario de Dios. Por eso nosotros, hermanos, que estamos sirviendo al Señor, no debemos de sentirnos mal cuando nos injurian. No debemos sentirnos mal cuando nos calumnian. A Jesús lo acusaron de blasfemo. San Mateo 26:65. Lo acusaron diciéndole que él era agente del diablo. San Lucas 11:15. Nosotros vamos a encontrar personas que nos van a atacar. Van a atacar nuestras enseñanzas. Van a atacar lo que nosotros decimos. Van a atacar lo que nosotros predicamos. Pero no hagamos caso, porque al maestro lo injuriaron, lo acusaron, le dijeron un sinnúmero de cosas. Pero Jesús le demostró que las palabras ofensivas no tenían ningún efecto sobre él, que es lo que tenemos nosotros que hacer como creyentes. Demostrarle a ellos, enseñarle a ellos que sus palabras ofensivas no tendrán ningún efecto sobre nosotros. Por esta razón el Señor enseñó en San Mateo capítulo 5:11: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnia. Entonces Dios me está diciendo que yo soy dichoso cuando un hijo del diablo me calumnia. Yo soy dichoso cuando uno que está dentro de la iglesia, que dice ser cristiano, me injuria y me calumnia. Dice el Señor que yo soy dichoso porque yo estoy siendo calumniado e injuriado por la causa de Cristo. Entonces tengo que sentirme dichoso, contento, porque estoy padeciendo de la injuria y la calumnia por la causa de Cristo. Ahora, ¿qué le dice el Señor a su pueblo sobre la calumnia? Levítico 19:16. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. Le está diciendo al pueblo de Israel. No ande difundiendo calumnia, yendo de casa en casa, porque el calumniador eso es lo que hace, de casa en casa, hablando. Dice, y ni exponga la vida de tu prójimo con falso testimonio. Yo, el Señor, estoy diciendo eso. ¿Por qué levantar calumnia? ¿Por qué exponer la vida de nuestros hermanos con falso testimonio? Hermano, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. El siervo de Dios se respeta. El siervo de Dios no está solo. Da mucha pena que algunos llamados hermanos en la fe sean injuriosos y calumniadores, hablando mal de sus propios hermanos, acusándolo, tratando de manchar su buen nombre y reputación. Y lo hacen en la radio, la televisión, la prensa y las redes sociales, buscando cómo hacer daño. Y la mayoría de las veces que hablan mal de sus hermanos, lo hacen con personas impías, personas corruptas, que lo único que hacen es utilizar lo que usted dice para denigrar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le hacen preguntas, ellos le sacan palabras para que usted hable y hable en contra de sus hermanos y hable en contra de sus hermanos. ¿Para qué? Para luego denigrar el evangelio, para luego decir, mira cómo los hermanos se están peleando, mira cómo esos dos hermanitos se están peleando, como uno dice una cosa del otro, como uno habla del otro. Hermano, tengan mucho cuidado. Nosotros no somos políticos. Los políticos son los que se calumnian, los artistas, los empresarios, los periodistas del arte. Esos son los que viven calumniándose, injuriándose uno al otro, porque quieren estrellato, quieren brillar.
Pero en nosotros eso no debe existir. En la iglesia de Cristo eso no debe existir. San Marcos 3:24, el mismo Jesús dijo: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si nosotros estamos tratando de dividirnos, ¿qué va a traer la injuria? ¿Qué va a traer la calumnia? Lo que va a traer va a ser división entre el cuerpo de Cristo. Cristo no quiere que nosotros estemos divididos. Cristo quiere que nosotros estemos unidos. Y para estar unidos no debemos de estar hablando uno del otro. Para estar unidos no debemos estar injuriando. Si lo estamos haciendo, no estamos haciendo lo que Cristo quiere que hagamos. Por eso en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículo 12, Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, nosotros como cristianos tenemos que mantener una buena manera de vivir entre aquellos hombres y mujeres que no conocen a Dios. Tenemos que tener un testimonio limpio ante esta sociedad para que en lo que murmuran, para que en lo que dicen de nosotros, a los que dicen que nosotros somos malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestra buena obra. Pero si nosotros vivimos peleando uno con el otro, si nosotros vivimos injuriando uno al otro, si nosotros vivimos calumniando uno al otro, ¿qué va a decir el impío? ¿Qué va a hablar de nosotros? ¿Qué va a decir el impío? El impío nos va a criticar. El impío va a hablar mal de nosotros. Porque nuestro comportamiento no es el comportamiento de Cristo. No es el comportamiento que Cristo quiere que su iglesia tenga. Y por eso le exhorto en esta noche, mis amados. Respetémonos. Amémonos. Porque es lo que Cristo quiere. Dios le bendiga y Dios le guarde.